gracias, Sí, Señor, en Señor. esta oportunidad, Dios eterno, porque tú has sido bueno cada día con nosotros, Señor, y por este momento, por permitirnos, Señor, estar conectados delante de tu presencia, Mm. Señor. Si bien estamos a través de esta vía, Señor, comunicacional, sin embargo, tú estás en medio de nosotros, Señor, porque tú eres, Señor, omnipresente, Dios amado. Te doy gracias por cada uno de los hermanos que están en esta hora, por el pastor Jorge, por los pastores. Señor, derrama bendición y vida eterna. Permite que tu palabra, Señor, pueda llegar a nuestros corazones. Permite que esta palabra haga cambios verdaderos en nuestra vida. Cada día necesitamos cambiar de mejor a mejor, Señor, y confiamos en que tú vas a seguir haciendo una gran obra, Señor, en nosotros, la vas a perfeccionar, Señor, hasta el día, Señor, de Jesucristo, Dios amado. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es poderosa, tu palabra es buena, Señor, tu palabra es dulce, tu palabra es agradable, Señor eterno, y nos gozamos, Señor, cuando aprendemos de ti lo que tú quieres enseñarnos. Úsanos, Señor, y dirige nuestras mentes en esta hora. No permita, Señor, que haya desconcentración, sino que podamos usar la palabra de verdad, Señor, en esta hora, para que sea de beneficio para nosotros y para los nuestros. Te rendimos todo honor, toda gloria y alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, a todos. Bueno, a mí me ha tocado esta clase. Yo voy a compartir pantalla inmediatamente. ¿Puedo compartir, hermano Enrique? Sí, ya. Eh, Ahí sí. Perfecto. Aquí estoy. Ahí se ve esta hoja. Se ve, perfecto. Bueno, la lección 8, ¿cierto? Nuestros hogares. Hemos analizado a través de todos estos periodos la palabra mayordomía, ¿cierto? Que tiene un significado tan especial. El ser mayordomo, muchas veces en Chile creemos que el que sirve a las mesas en los restaurantes, y la verdad es que tiene mucha más connotación que esa, especialmente para nosotros los hijos del Señor. Viendo esa palabra muchas veces en su análisis llegamos a la conclusión, ¿cierto?, de que proviene del griego, ¿cierto?, nikokiris, ¿cierto?, el, o iconomos, ¿cierto?, también que se dice, es una palabra compuesta, ¿cierto?, por icos, que significa casa, y nomos, que significa ley o regla. Entonces, el iconomos no es más que la persona que está encargada de administrar, de llevar la ley o las reglas o el orden en su propia casa. Veíamos cómo en el Antiguo Testamento Abraham, por ejemplo, tenía sus mayordomos. Hay parábolas, ¿cierto?, de los mayordomos, que son personas que se les ha encomendado una responsabilidad, y ellos tienen que rendir por esa responsabilidad. Ese es el verdadero iconomos, el verdadero, ¿cierto?, administrador. Eh, eh, no sé, malamente, seguramente la palabra se fue redirigiendo poco a poco o conduciendo hacia el término economía en español, que en realidad tiene mucho más que ver con el asunto monetario, sino que tiene que ver con muchas otras cosas. El administrador está encargado de no solamente velar en el tiempo del Antiguo Testamento, tenía que velar por los animales, por los territorios, por las personas, por lo que faltaba, por lo que cobraba, y el iconomo, digo, o administrador, tiene entonces una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad también nos llega a nosotros como administradores, y hemos visto en las clases anteriores, ¿cierto?, cómo
el administrador tiene que ser, de qué manera entonces se desarrolla en diferentes partes del cuerpo de Cristo o en las actividades de la iglesia. Veíamos también en su ámbito personal, la clase anterior, cómo en las finanzas, ¿cierto?, se tenía que responsabilizar. Y ahora en este caso nos toca ver cómo entonces nosotros somos administradores en nuestros hogares. Yo todavía me acuerdo en una oportunidad que la hermana Gladys dijo, me gustaría estar en sus casas, dijo, para ver cómo se comportan. Seguramente no va a ser posible que lo haga, pero en realidad es una buena pregunta, porque si bien no estamos nosotros viendo cómo puede estar el hermano o la hermana desarrollándose en su casa, sí lo está haciendo el Señor. A veces nos olvidamos de eso, de que el Señor está en medio nuestro. Donde hay dos o tres en su nombre, ¿cierto? Dios está en medio de ellos. Donde hay una familia por un matrimonio y con mayor razón si están los hijos, entonces el Señor está en medio de ellos. Así que vamos a comenzar esta clase. Yo la verdad es que siempre me ha gustado hacerlas participativas las clases. Y me gusta cuando los hermanos opinan, no importa que interrumpan. Si de repente yo estoy un poco apurado, a lo mejor los corto, pero la idea es que vamos participando. Si lo mejor es que nos juntemos haciendo cuenta de que tenemos una mesa redonda, ¿cierto? Y todos vamos opinando y aportando de alguna manera. De igual forma, nadie es perfecto, uno simplemente va guiando una clase, pero se le pueden olvidar cosas. Yo he dicho de repente que soy un poco apurón para hablar y a veces me salto cosas, o a veces confundo los nombres y suceden esos detalles. Primera de Timoteo 3:5, vamos a leer, y ese lo voy a leer yo, y en lo siguiente yo les voy a ir pidiendo a ustedes que me vayan ayudando a leer algunos textos. Amén. Primera de Timoteo 3:5 dice la palabra del Señor, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Bueno, aquí esto está sacado de un contexto relacionado con los obispos, ¿cierto? Y yo quisiera ir un poco antes, dice palabra fiel, si alguno anhela obispado en el 3, versículo 1, ¿cierto? Buena obra desea. Aquí en el griego, obispado, utiliza una palabra que a veces nosotros endiosamos algunas palabras y cargos también, como el obispo, ¿cierto? Creemos como que es un cargo tan importante que falta poco besarle las vestiduras. Y en realidad el obispo lo que quiere decir verdaderamente es la persona que está en la mira. Eso quiere decir. Epi, que es sobre, y epi es sobre, y scopí, que viene siendo la mira, la mirada, la vigilancia. Entonces, el obispo no es más que la persona que está vigilante, vigilando. Y dice aquí que si alguno anhela ese obispado, buena obra desea, ¿cierto? Pero es necesario que el obispo entonces cumpla algunos requisitos. Ahora, eso el Señor lo dice para el obispo, pero también lo dice para cada uno de nosotros. ¿Usted cree que si lo dice para el obispo no lo va a decir para usted y para mí? Si tú o yo anhelamos entonces algún deseo de trabajar en la obra del Señor, es bueno, ¿cierto? Pero, sin embargo, es necesario que yo tenga que cumplir algunos requisitos, dice. Aquí en el caso del obispo dice que sea irreprensible, primero. El ser irreprensible, ¿qué significa? Que no tiene entonces por qué ser reprendido. Imagínese una persona que nunca tendría que ser reprendida, es una persona perfecta. No existimos los perfectos. Siempre hay alguna cosa por la cual a lo mejor tengamos que ser reprendidos, pero nuestra intención siempre debe ser el ser irreprensible, es decir, que
a usted lo vean en la calle y digan que verdaderamente es un hijo de Dios. Y que usted no va a tener que avergonzarse, ¿cierto? Y cruzar la calle para que no lo vean, porque es evangélico o es hijo de Dios. Sino que nuestra conducta debe ser de esa forma. Marido de una sola mujer, bueno, sabemos de que los patúos en esos tiempos, algunos a lo mejor se casaban más de una vez, nosotros, gracias a Dios, nos casamos una sola vez, con una sola mujer. Sobrio, dice. El ser sobrio no se refiere aquí a que sea una persona que no tome licor. El ser sobrio se refiere a que sea una persona que sea una persona transparente, que sea una persona abierta, ¿cierto? La sobriedad en ese sentido tiene otras características. Prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Mire, el ser apto para enseñar es necesario, todos queremos enseñar a lo mejor, pero muchas veces no estamos aptos. Queremos enseñar a nuestros hijos y a lo mejor no estamos aptos. Entonces tenemos que cumplir con ese requisito de la aptitud. Por eso dice aquí en el versículo 5 que comenzamos leyendo, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo entonces podrá cuidar la iglesia de Dios? ¿Cómo el hermano podrá querer ser obispo? ¿Cómo el hermano podrá querer cumplir algún cargo de los que cuentan en las iglesias muchas veces en su casa? No cumple con los requisitos. Y aquí tenemos un bosquejo de la lección. Estamos viendo, dice, la familia cristiana. Y partimos por el primer punto de la familia cristiana. ¿Cómo fue formada la familia cristiana? La familia cristiana no nació de la nada ni porque dos personas se pusieron de acuerdo, sino que fue un diseño perfecto de Dios, ¿cierto? El fundador es el Señor. Tiene un modelo, tiene responsabilidades de cada uno de los miembros de esa familia y tiene una función del mayordomo, que vamos a ir analizando estos puntos poco a poco. Ahora, el hogar del creyente debe entonces ser siempre un lugar donde pueda estar la presencia del Señor. Cuando un hogar puede estar apto para la presencia del Señor, cuando sus miembros son hijos de Dios, cuando sus miembros andan de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando hay unción de Dios en ese hogar, cuando los hijos hablan el mismo lenguaje que los padres. Debe ser, dice, un albergue para huéspedes, para huéspedes. Nunca nosotros negarnos. Vivimos en tiempos modernos, tiempos que corremos, tiempos que no nos importan muchas cosas. Yo creo que todo este tiempo de pandemia nos ha servido mucho a nosotros para poder meditar. Sabe que yo creo que durante todo este tiempo yo, en una oportunidad, como ustedes todos saben, llegué de Grecia, me congregué en la asamblea, pasaron los años, trabajamos mucho en muchas actividades, y de repente pasaron los años, pero rápidamente, muy rápido, y aquí nos encontramos de repente analizando la situación después de tanto tiempo, que corríamos y corríamos, y llegar a introspeccionarnos y darnos cuenta de que hay muchas cosas que nosotros nos han faltado en este tiempo, de que corríamos y corríamos y había muchas cosas que eran a lo mejor inertes, a lo mejor no tenían un objetivo, a lo mejor eran inútiles. Por ejemplo, una situación muy que a mí
seguramente me quedó en la retina. Yo no podía entender cómo en nuestra iglesia de repente llegaba el Año Nuevo o la Navidad y no nos juntamos. Yo con mi esposa siempre hemos sido muy unidos a nuestra familia, nuestras hijas, nuestros yernos son como hijos nuestros, y tratamos en todas las festividades de pasarlo juntos, unidos, con nuestros nietos, lo pasamos bien. Pero ha habido oportunidades que ellos han tenido otros planes, han sido invitados por otros hermanos, y nosotros, plop, quedamos solos. Ha habido años nuevos donde nosotros con mi esposa hemos estado solos, y sabe que nos hemos preguntado tristemente, ¿y qué pasa con nuestra iglesia? ¿Qué pasa con nuestros hermanos? Hemos llegado al punto de correr tanto y no darnos cuenta de que en realidad ni siquiera nos necesitamos los unos a los otros, de que no hay un interés de llamarnos, no hay un interés de cobijarnos, no hay un interés de invitar a otros hermanos cuando vienen de otras partes a que se queden en nuestras casas, a poder brindarles un lugar. Yo me he fijado cómo en la iglesia el último tiempo se preparó una especie de albergue para visitas que vienen de otro lado, pero eso más que nada ha salido por la necesidad, porque si hubiera hermanos los cuales se dispusieran inmediatamente a poder recibir a otro, a lo mejor ese lugar se ocuparía en otra cosa. Entonces nosotros siempre debemos analizar qué es lo que pasa con nosotros. Creemos de repente que vamos, pero como avión, viento en popa, pero muchas veces nos equivocamos porque el Señor nos muestra con todas estas cosas lo que realmente tiene que cambiar en nosotros. Siempre debemos tratar de rescatar las cosas que son rescatables. En este tiempo ha habido una pandemia, es verdad, ha habido personas las cuales han fallecido, hay personas las cuales a lo mejor quedaron a mal traer después de haber pasado por este periodo, pero sin embargo nosotros como iglesia igual debemos analizar en este tiempo cuáles son las cosas que debemos mejorar. Y no me refiero como iglesia a la institución, al edificio, al pastorado, sino que me refiero a nosotros, los hijos del Señor que habitamos en esa iglesia y que nos reunimos continuamente. Comienza a ser la 1 de la tarde y ya todos comenzamos como a inquietarnos porque queremos ir y nos olvidamos de escuchar verdaderamente el mensaje. Entonces, ¿cómo podemos ser nosotros en este último punto que dice un testimonio para la comunidad? Nosotros tenemos que ser verdaderamente un testimonio. Yo aquí he tenido que ver diferentes situaciones en mi pasaje. Son 18 casas en mi pasaje y muchas veces han sucedido problemas complicados, pero uno tiene que mostrar a Cristo delante de los vecinos. De repente con mi esposa decimos, oh, pero esta situación no debiéramos permitirla. Pero después analizamos y decimos, en realidad, esperemos en el Señor. Viste que somos nosotros, ¿no? No exasperarnos, no exaltarnos, no pronunciar palabras que no corresponden, es decir, ser verdaderamente un testimonio. De manera que los vecinos digan, en esa casa verdaderamente está Cristo. Y ha sucedido. Ha sucedido. Personas que han tenido la necesidad en algún momento y han necesitado que oren por ellos, nos han pedido a nosotros, y ellos conocen que ahí hay una familia de Dios. Y eso a nosotros nos enorgullece, pero nos hace responsabilizarnos para trabajar más cada día por el Señor. Esta cantidad de años que pasaron, yo digo, Señor, ¿por qué pasaron tan rápido? Ahora que incluso más estoy tomándole el gusto a esto que tú me estás entregando, a este regalo, y resulta que ya voy a los 63 años ya prácticamente. Y quisiera no tenerlos debido a que quiero aprender más de la palabra del Señor.
aprender más cosas y aplicarlas en mi vida, porque no basta con que yo me llene de libros, sino que todo aquello vaya quedando pegado aquí en mi cuerpo, que vaya quedando en mi interior y que yo los pueda ir aplicando. Que el Señor nos ayude, porque de repente en un 2x3 nos pilla. Me recuerdo un hermano que dijo hace poco que él tenía mecha corta. Y la verdad es que muchos de nosotros tenemos mecha corta, si no tenemos que engañarnos, porque de repente nos pillan en un 2x3 y ahí estamos, y quedamos avergonzados. Entonces hablábamos de la familia cristiana, primero partiendo del punto ese, ya que vamos a hablar de los administradores, ¿cierto?, de la casa. Entonces tenemos que partir por el fundador. No sé si mi hermano Jorge puede leer en Génesis 1:27. Jorge Galvez. Ya, hermano. Ya. ¿Me escuchan? Tengo Le escucho. problemas con el internet, hermano, por si acaso. Ya, ok. Pero se me desconecta. Génesis 1:27. Claro. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Cierto? Creó Dios al hombre a su imagen, ¿cierto? A la imagen de Dios. Y creó a la mujer, ¿cierto? Del hombre. Y a ambos, dice, varón y hembra los creó. Es decir, ahí el Señor formó entonces la familia. Varón y hembra. Cuando nosotros buscamos en el Nuevo Testamento que habla de las casadas, de los maridos, el término que usa en griego es las mujeres, los hombres, porque esa es la forma hasta el día de hoy en el griego de llamar al esposo y a la esposa. Y eso lo podemos ver aquí comprobado de la palabra de Génesis 1:27, varón y hembra, hombre y mujer, los creó, que quiere decir en el fondo, ¿cierto? Matrimonio, marido y esposa, ¿cierto? Entonces, él tiene un modelo de la familia, el Señor. Y podemos leer también en 1 Corintios 11:3. Mi hermano Paulo, ¿podría leerlo? 1 Corintios 11:3. Amén. Amén. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Amén. Y aquí entramos en temas que de repente son temas como un poco para entrar a discutir, ¿cierto? Y especialmente para qué hablar en estos tiempos cuando no hay presencia de Dios en la sociedad, ¿cierto? De que la mujer quiere llegar a ser igual al hombre, pero en lo posible ser más que el hombre. Y esa filosofía de repente no es que uno quiera ser más que el otro, en realidad no es eso. Y eso es lo que queremos analizar en la palabra del Señor, que tampoco en nuestra vida como cristianos significa que el hombre es más que la mujer. Cuando dice en 1 Corintios 11:3, ¿cierto? Que recién leyó mi hermano Pablo, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Aquí está hablando del orden, digamos, de responsabilidad, ¿ya? Cabeza. Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer, ¿ya? Y Dios, entonces, es la cabeza de Cristo. Amén. Vamos a ir poco a poco desmenuzando y usted después me puede decir que no, que sí, qué sé yo, vamos a llegar al punto exacto. Eso respecto a las casadas. Ahí está mostrando de que hay una cabeza. En las casadas, la cabeza de la mujer casada entonces es el varón, ¿cierto? Pero la cabeza del varón es Cristo. Y podría leer también mi hermano Pablo en Efesios 5:22.
Amén. Amén. Efesios 5:22. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Claro. Las casadas entonces estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué entiende? Le pregunto a usted mismo, ¿qué entiende por sujeta? ¿Que esté amarrada? ¿Que esté afirmada? ¿Qué puede entender por sujeta? Mi hermano Paulo. ¿A usted? Amén. Yo pensé que le estaba preguntando a una dama. Es más, No, es más una pregunta para las damas, porque tal como usted lo dijo anteriormente, hoy en día está muy conflictivo este tema. Es que por eso se la tiré a usted. Se supone que la mujer está sujeta al esposo en cuanto a la autoridad que le ha dado el Señor. En todo caso, eso no implica en ningún caso que el esposo va a abusar de ella. El esposo tiene la responsabilidad del hogar. Tiene que entender la mujer que el esposo es el que responde ante Dios por todo lo que sucede en la familia. Claro. En un caso servidumbre, sino todo lo contrario. La mujer debe sentirse segura, sujeta al hombre. Eso es lo que hoy en día, como digo, está muy en discusión por todo este asunto del feminismo y por todo esto que se está viendo ahora. Las mujeres no quieren estar sujetas a los hombres, consideran ofensivo esto. Pero es una seguridad para la mujer, de todas maneras. Es importante que la mujer entienda que el varón es responsable. Ahora, por supuesto que debe ser en el justo grado, no en ningún caso de abuso, ni de violencia, ni nada por el estilo. Vamos a llegar a eso, sí, justamente es eso. Muchas veces cuando una persona se apropia de un versículo o de dos versículos y quiere respaldarse con esos versículos, no es suficiente, porque la palabra del Señor es completa y tiene otras partes donde está diciendo justamente lo que usted menciona, de que el hecho de que diga, ¿cierto?, que las casadas están sujetas a sus propios maridos, como al Señor, está diciendo algo, pero falta algo más, y lo vamos a ir viendo. Aprovecha de leer usted mismo en Efesios 6:4, disculpe que le cargue un poco. Efesios 6:4. ¿Prendió el micrófono? Perdón. Ahí sí. Perdón, hermano. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Claro, ¿cierto? Vosotros padres, en griego lo dice exactamente así, y cuando está diciendo vosotros padres, se está refiriendo a los papás, no se está refiriendo a las mamás, ¿ya? Vosotros padres, ¿cierto? No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. Aquí es otra palabra que quiero un poco que la expandamos, ¿cierto? Muchas veces creemos que la disciplina es la mano dura. Aquí en griego usa la palabra pedía. De ahí viene la palabra pedagogía, por ejemplo. Pedía significa enseñanza. Pedos es el niño. Y aquí hay otras palabras que han ido saliendo últimamente, ¿cierto? Como el pedófilo, ¿cierto? Y otras palabras. Pedo significa niño, pedía significa enseñanza, porque los antiguos griegos partían tomando a los niños de las familias, se los llevaban y los preparaban en la enseñanza y después para la guerra, para cuando fueran grandes, en artes marciales y otras cosas. Por eso se le llama pedía. Entonces aquí lo que está diciendo es que se le enseña, no es que se le discipline, sino que se le enseña. Ahora, un padre para enseñar correctamente tiene que aprender. Un padre no puede enseñar si no ha aprendido del Señor, ¿cierto? A veces creemos que no sabemos dos o tres cosas y estamos aptos para enseñar a nuestros hijos malamente. Entonces, dice que no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación de
del Señor, ¿ya? Amonestación del Señor. Aquí Hermano, yo tenía un... Sí, mi hermano Juan, Jorge. yo creo que el problema es que se malentiende la palabra disciplina y se asocia a castigo. Claro. O sea, tanto castigo de distintas maneras, tanto físico, corporal, o como castigo psicológico. Entonces, está mal empleada en ese sentido, porque lo que usted dice, disciplina más bien es corrección en la enseñanza, de la formación de la persona, ya sea cuando aquí está hablando de los hijos. Claro. En muchos, gracias mi hermano Jorge, de hecho muchos predicadores, incluso a través de los tiempos, se han aprovechado de esta palabra por desconocimiento. Han dicho, mire, aquí está la palabra disciplina y por lo tanto usted tiene que darle un castigo a su hijo. Este versículo precisamente no está hablando de eso. Significa que nosotros tenemos que enseñarle porque el hijo no aprendió sabiendo y va a ir aprendiendo en la medida que vea el modelo suyo, el modelo nuestro. Aquí yo tengo una casa donde aparece un orden jerárquico, donde Cristo es la cabeza que está sobre el marido. El marido es la cabeza de la esposa. La esposa entonces es cabeza de los hijos, pero el marido también es cabeza de los hijos. Es decir, el marido, a la vez de ser cabeza de la esposa, es cabeza de los hijos. Y aquí vemos entonces que Jesucristo es la autoridad suprema, la máxima autoridad que nosotros tenemos es Cristo. ¿Puede funcionar este orden jerárquico o de responsabilidad sin el nombre de arriba, sin Cristo? No puede. Es decir, va a funcionar a nuestra manera, no a la manera que el Señor quiere verdaderamente. El Señor dice, este es el orden establecido y por lo tanto no pueden cambiarlo a su manera. No puede una persona que se llama ser cristiano decir, no, yo no pongo a Cristo, yo pongo mis propias reglas y estas van a ser. No es así. Hay responsabilidades. Las responsabilidades son de ambos, tanto de la mujer, tanto del hombre, tanto de los hijos. Entonces, si podemos leer, a ver, ¿a quién le puedo pedir? Mi hermano Enrique, ¿me puede leer en Génesis 2:18? ¿Estará mi hermano Amén. Enrique? Amén. Sí, estoy acá, que ya. tengo la Biblia del tercero, que estaba siguiendo la otra lectura Qué bien. Y tenía abierta la Biblia, pero en la aplicación. Ya, Génesis 2:18. Ya. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Claro. Aquí nosotros debemos entender de que las mujeres, la mujer por diseño de Dios, ¿cierto? No, Dios creó al hombre, pero a la mujer la sacó de la costilla del varón. Por lo tanto, hay una diferencia entre uno y otro, y la mujer cuando asumió el compromiso del casamiento, ella ya asumió entonces el compromiso de tomar ese lugar. En Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, los dos uno. Esto a nosotros nos cuesta entender. Dice la palabra del Señor que es un misterio. Ya en Efesios 5, 32 y 33 dice que grande es este misterio. Pero nosotros a veces nos olvidamos de este misterio, y así es como han sucedido también divorcios en medio de familias cristianas, separaciones complicadas que las hemos ido tomando del mundo.
Sin embargo, este misterio habla de que los dos son una sola carne. Es decir, pasamos a ser uno solo. Por lo tanto, aunque haya este orden jerárquico o de responsabilidad que estamos hablando acá, sin embargo, debemos entender que somos uno. Por lo tanto, no importa si el Señor nos está poniendo esta forma de ordenamiento. Vamos a ver este punto. Dice en 1 Corintios 7, 3 al 5. 1 Corintios, donde habla cómo debe ser. Aquí ya comenzamos a ver algunos puntos que son más íntimos, ¿cierto? Y que a veces nos cuesta tratarlo un poco, incluso en la iglesia. No sé si alguien me puede leer 1 Corintios 7, 3 al 5. ¿Lo leo, hermano? Léalo, mi hermano. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Claro, ¿cierto? Habla de una de las responsabilidades entonces en el matrimonio, cuando esa pareja jovencita, ¿cierto?, se casó y hay una responsabilidad que dice que no se pueden negar. Dice que ni el cuerpo, dice, de la mujer es propio de ella, sino que le pertenece al hombre, y lo mismo del varón a la mujer, a la esposa. Y siempre debe haber entonces aquí un acuerdo propio. Las cosas deben funcionar por un acuerdo propio. Ahora, ¿cuándo podrían negarse? Dice la palabra del Señor, como usted leyó, mi hermano Jorge. ¿Cuándo podrían negarse sus cuerpos? Dice la palabra, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, Exacto. Para ocuparos sosegadamente en la oración. En la oración, ¿cierto? Es decir, hay momentos que a lo mejor usted requiere un tiempo donde usted va a dedicar un tiempo a tener un momento especial con el Señor, y usted de mutuo acuerdo, ¿cierto?, con su esposa, llegan entonces a este tiempo, y dice que tampoco debe ser mucho ese tiempo, ¿cierto? Porque ahí sucede algo también, ¿cierto? En el versículo 5, ¿cierto?, dice, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. No es bueno estar también con esa separación mutua por demasiado tiempo, porque Satanás se aprovecha de todas las situaciones. Hermano Juan. Sí, mi hermano. No solamente podemos decir, bueno, la palabra nos habla con respecto a la oración, pero también tenemos que entender que hay otras instancias espirituales que uno tiene alguna responsabilidad, donde también tiene que abstenerse de ciertas situaciones. Por ejemplo, si nosotros vamos a compartir la Santa Cena, es una instancia espiritual, ¿no es cierto?, que requiere una mayor entrega al Señor. No lo dice la palabra, pero uno lo subentiende que son instancias espirituales, ¿no es cierto?, muy especiales, donde uno entra a compartir la cena con el Señor. U otra situación, si a uno de los dos le corresponde compartir, por ejemplo, ministrar la palabra. Entonces también ahí uno tiene que estar en una situación, ¿no es cierto?, de mayor comunión con el Señor, y abstenerse en ese momento de algunas situaciones que a lo mejor le van a impedir una mayor comunión con el Señor. Eso, claro,
Y yo le agrego una más. Hay hermanos que de repente hacen ayunos largos, a veces de días, y ese hermano o esa hermana que están haciendo ese ayuno necesita entonces de ese tiempo donde él pueda estar entonces negándose en esta situación. Lo importante es que sea de común acuerdo. Ahora, dice que no son dueños de sí mismos, ¿cierto? Porque aquí, como leíamos, de que el hombre le pertenece a su esposa y la esposa al varón. Ahora, ¿qué se Hermano, consigue? Sí, mi hermano Juanito, hermano. disculpe que lo... No, ningún problema. El número 6 dice algo muy importante con respecto a esto. Dice, Pablo Ya. habla, dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Entonces, cuando nosotros lo Exactamente. entendemos que es una concesión que Dios nos hace, que es lo que más nos... Hasta ahí le llegó nomás a mi hermano Jorge. Le sonó la campana. Hermano Juan. Interesante lo que dice más. Esto digo por día. Sí, pastor. Sí, Pastor. es importante, hermanos, que no cree confusión esta parte. Creo que bien lo ha dicho el hermano Padrillo, de que, ¿no es cierto?, tiene que ser de mutuo acuerdo. Ya, porque en la práctica hay situaciones que a veces nos cuesta un poco comprender. Por ejemplo, en el caso de una hermana que su esposo no es creyente, ya su esposo no es convertido, no es cristiano, y de pronto hay incluso trabajos con estos temas, ¿no es cierto?, de 7x7, 14x7, en fin, de minerales o de lo que sea, donde obviamente que todo ese tiempo hay una abstinencia, ¿no es cierto? Pero llega el esposo a la casa y requiere a veces de tener intimidad con su esposa, y en esta situación hay una actividad en la iglesia, por ejemplo, o algo que nosotros lo consideramos de carácter espiritual. Y en ello cuesta para este tipo de matrimonio el comprender una situación así, porque a veces han habido separaciones, como lo dice usted, precisamente por no comprender un poco algunas cosas en donde tiene que haber un mutuo acuerdo, tiene que haber una enseñanza bien práctica al respecto, porque estos temas han sido tabú en las iglesias durante años, pero hoy día, y me permiten solamente un minuto en esto, hoy en día hay movimientos cristianos, de gente cristiana que considera que en algunas iglesias, digamos, se les ha pasado la mano, por decirlo de una manera, en que le prohíben una serie de cosas, ¿ya? Incluyendo esta que estamos hablando. Entonces, hoy día cuando hay feminismo de por medio, ¿no es cierto?, o cuando hay un machismo excesivo en algunos lugares, esto ha sido llevado, digamos, a un plano bastante complejo, donde en el futuro, digamos, o en el futuro cercano incluso, algunas denominaciones se ven afectadas porque son demasiado estrictos en algunas áreas. Entonces, eso está creando en la actualidad un problema como bien lo hemos visto incluso a través de las noticias también. Gracias, hermano, era eso. Interesante, muchas gracias, pastor. Sí, es muy importante. Estos temas
tal como dice el pastor, son temas que por mucho tiempo han estado ahí pegados. A veces nos quedamos hablando de cosas muy básicas y no llegamos a ver de que en realidad hay una serie de situaciones las cuales complican a matrimonios dentro de la congregación. Continuando con esto, dice no separar lo que Dios ha juntado. Y aquí la palabra del Señor nos habla en Mateo 19, a ver si lo buscamos en Mateo capítulo 19, versículo 6, ¿cierto? Donde el Señor dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Yo he visto que las perspectivas en estos tiempos de los matrimonios, a mí, sabe que yo tengo en mi oficina, recibo puros clientes que son los mismos siempre, son clientes habituales. Y de repente hay algún cliente que ha pasado un cierto tiempo que yo no lo veía, pero a mí la verdad es que me cuesta preguntarle, porque yo lo conozco a él y conozco a su esposa. Y me cuesta en esa situación preguntarle por su esposa, porque yo no sé si realmente está con esa esposa. Es algo increíblemente normal hoy en día esa situación, de que los matrimonios duran muy poco y sin embargo ambos se casaron, hicieron un voto, prometieron delante del Señor, ¿cierto? Mantener ese matrimonio por toda la vida y solamente iba a haber una sola situación que los iba a separar, ¿cierto? Y aquí dice, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Es decir, el divorcio, cuando nosotros lo analizamos a la luz de la palabra, es algo anormal, no es algo normal, es una anormalidad. Lo que pasa es que esto también ha ido entrando y haciendo socavón. A propósito de socavón, tengo un buen ejemplo para explicar, porque recién, antenoche, el vecino de justo al lado de mi casa avisó de que se rompió la cañería del agua potable en la entrada, ¿cierto? Y comenzó a salir el agua y empezó él a llamar a Esval, y en Esval dijeron que en 24 horas venían. Al final fue tal el socavón que hizo que casi me derrumba el muro de medianero. Y en este momento tienen el hoyo ahí que es como de casi 3 metros hacia abajo, porque no vinieron a tiempo a tapar ese hoyo. Cuando comienza a entrar algo tenuemente a la iglesia del Señor, al final termina siendo un socavón inmenso, porque nos acostumbramos a las corrientes de este mundo. Pero la palabra del Señor sigue diciendo lo mismo, la palabra del Señor no va a cambiar. Y dice que el divorcio es una anormalidad. Y cuando hay una interferencia del hombre, todo es echado a perder, porque Dios ya estableció las situaciones y las responsabilidades. No tienen el derecho a cambiar las cosas, ni el varón ni la esposa. Y en Mateo 19:8, ¿cierto? El Señor Jesucristo les dice ahí, ¿por qué razón, cierto? Él les dijo, pues, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, más al principio dice, no fue así. Entonces, el Señor aquí está explicando claramente de que por una razón humana sucedió algo donde se les dio la posibilidad de poder divorciarse, pero sin embargo, en el principio, cuando el Señor estableció esto, no era así. Por lo tanto, sigue siendo anormal y todo esto sucede únicamente por la dureza de los corazones de los hombres. Hoy en día el varón piensa
bueno, si mi esposa me falla, o veo que en realidad me está fallando, o yo pienso que a lo mejor me va a fallar, lo mismo la mujer del hombre, dice, bueno, tengo la posibilidad de separarme. Y duran unos 2, 3 años, y después ya se separan, después forman familia con otra pareja, y así. Entonces, no era así antes, nosotros no lo veíamos eso antes, pero hoy en día se ha ido masificando. Porque se ha perdido lo básico, que es la responsabilidad de que nosotros debemos tener el objetivo en Cristo. El objetivo siempre debe estar puesto, así como nosotros tenemos puesto en la meta, ¿cierto? De la misma forma debemos tener entonces puesto esa mirada en el matrimonio, de que cualquier cosa no lo va a derrumbar. Si yo mantengo un corazón duro, las cosas van a resultar negativas. Entonces aquí el Señor empieza a explicarnos cuál es uno de los requisitos fundamentales dentro de esta responsabilidad de mayordomía en el matrimonio, y es el amarse mutuamente, que está explicado en 1 Corintios 5, ¿cierto? 25, dice... ahí me equivoqué, escribí mal. Era donde era en el... Lo voy a buscar enseguida, ¿ya? Porque estoy un poco apurado. Pero veamos en Tito 2.4. ¿Quién me puede leer Tito 2.4? Amén, mi hermano. Dice así. Ya, mi hermana, muchas gracias. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Amén. ¿Cierto? Amén. Ahí está hablando a las viudas, ¿cierto? Les dice que ellas puedan cumplir roles importantes en la congregación, y uno de esos roles, ¿cierto?, es enseñar a las mujeres. 2.4, ¿cierto?, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Muchas veces hemos conversado este versículo también, de que el hombre, dice la palabra del Señor, que ame entonces a su esposa. ¿Y por qué la mujer entonces no debe, dentro de esa obligación, amar a su esposo? Bueno, porque la explicación es porque la mujer, el Señor la diseñó de tal forma, la diseñó de la costilla del varón, y trae intrínseco ese amor por el varón. Pero también es porque nos falta leer otros versículos de la palabra del Señor como este, donde también hablan de que la mujer debe entonces aprender, porque dice de que las ancianas entonces enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Mire, muchas veces requerimos nosotros de que alguien nos enseñe como para saber de qué forma podemos amar. A veces creemos que el amor es besito y cosas parecidas, pero no es así. En el griego habla de 2 tipos de amor, que son, y 3 en realidad, que son los más comunes, pero hablando del matrimonio, aquí enfocaríamos 2 muy importantes, que es el amor agapi, ¿cierto?, que es el ágape que le llamamos en español, que es el amor completo, es el amor perfecto, el amor que sale en 1 Corintios 13, pero está el amor eros, que es el amor eros o érotas, que es un amor que, bueno, por la mitología griega parte del dios Eros, que tiene ahí toda una connotación que se las podría explicar, pero significa, el amor eros es el amor romántico en realidad. Nosotros aquí malamente lo hemos traducido como el amor erótico, como el amor carnal, pero en realidad verdaderamente es el amor romántico, el amor eros, porque el dios Eros cumplía esa función. Ahora, el amor romántico obviamente trae una situación de llevar a juntarse la pareja, pero
nos hemos quedado en eso, de que no hemos sabido muchas veces amar a nuestra pareja. El amor significa lo que leemos nosotros en 1 Corintios 13, ¿cierto? De abnegarse, de poder darse por el otro, de poder interesarse, de poder velar por el otro. Y eso va más allá del amor romántico, que también es necesario que exista, porque a veces una pareja cristiana cree que por el hecho de haber llegado al Señor ya no deben entonces andar por ahí dándose besos o caricias o a lo mejor sintiendo sus deseos como pareja. No es así. El Señor nos hizo de una manera tal que nosotros podamos disfrutar todas aquellas cosas que nos dio. Entonces, el amarse mutuamente incluye el que nosotros entonces podamos entregarnos por la otra persona. Ahí yo explicaba más abajo, ¿cierto?, del amor mundano, de la idea bíblica del amor eros o erotas y agapi, ¿cierto?, que es el otro amor que sale en 1 Corintios, bueno, yo busqué del 4 al 7. Y también otro tema importante es el compromiso. Y yo creo, pastor, sinceramente, de que no, yo creo que no vamos a alcanzar a terminar este tema, porque es el tema que me tocó, la verdad es que es un tema muy largo y no se puede tratar, analizar poco a poco y poder terminarlo en una jornada. Así que les voy a pedir disculpas por eso. Como les decía, el comprometerse el uno al otro es muy importante, porque cuando no hay un compromiso, usted no asume las cosas que tiene que asumir de su pareja o de su esposo. A veces dice, bueno, yo soy yo, él tiene su lado y yo tengo mi lado y punto. Debe haber un compromiso que desde el día que nosotros nos comprometimos como marido y mujer, entonces nosotros podamos llevar a cabo día a día ese compromiso. Y principalmente que en ese compromiso Dios sea parte de la vida de cada uno. Que Dios sea parte de su vida. Luego tenemos... voy a pasar a la otra hoja que dice el respeto mutuo. Otro tema que también es muy importante, porque a veces las parejas, incluso parejas cristianas, no saben lo que es el respeto mutuo verdaderamente. El respetarse el uno al otro. Porque el hombre dice, pero si yo soy cabeza, y el respeto que yo voy a tener contra ti es aquel de un hombre de autoridad. Muy equivocado. Porque el respeto va junto con el amor. Veamos en Efesios 5:33. ¿Quién lo puede leer? Yo, hermano Juanito, amén. 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 Ya, 5:33. 5:33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Claro. Ya hemos visto entonces de que el hombre tiene esa obligación ante Dios. No es que tenga una obligación de mala gana, sino que es una obligación como responsabilidad. Eso se refiere como obligación. Pero yo, por ejemplo, y cada uno de nosotros debemos analizar de que uno lo hace en forma natural, ¿cierto? No quiere decir que uno esté obligado, pero sí yo tengo una responsabilidad delante del Señor a cuidar esa forma de amar a mi esposa. Sin embargo, yo más bien lo que querría decir aquí la palabra es que yo no debo dejar de hacer eso. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer. ¿De qué forma? Como a sí mismo. No hay nada mejor que cuidar lo de uno.
cuidarse uno mismo. Todo aquello que va a venir a atacarme a mí, yo lo rechazo. Hay un fuerte amor por uno mismo. Bueno, si existe ese amor por uno mismo, de la misma forma, dice, entonces debe ser el amor hacia mi esposa. ¿Y cuál es la razón? La razón es muy clara, como leíamos en Génesis 1:27, ¿cierto? Somos uno, un solo cuerpo. De los dos somos uno. Por lo tanto, si yo no amara a mi esposa, tampoco me voy a estar amando a mí mismo, porque ella es parte mía, somos parte uno del otro. Amén. Y dice, y la mujer respete a su marido. Estamos entendiendo de que el respeto es muy necesario en la vida conyugal. Cuando se falta el respeto en la familia y comenzamos a veces una conversación por dos cosas que no tienen ningún significado y eso lleva un alza de tono y luego comienzan malas palabras y luego comienzo yo entonces a atacar a la otra persona porque no me gustó lo que dijo y a buscar partes negativas de esa persona, eso es faltar el respeto y eso abre una puerta a que el día de mañana eso tome ribetes mucho peores. Son puertas que se abren que son muy, muy peligrosas. El respeto en una familia siempre debe estar. El respeto por el esposo, el respeto por la esposa. ¿Quién me puede leer 1 de Pedro 3:7? Amén. Amén. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Vosotros, maridos, cierto, igualmente vivid con ellas sabiamente. La sabiduría no se obtiene de la noche a la mañana. No creamos que somos sabios por el hecho de ser cristianos, habernos convertido ayer al Señor, ya somos sabios. La sabiduría es algo que se adquiere día a día, porque es una acumulación de experiencias, las cuales nos van fortaleciendo, nos van enseñando. Si queremos vivir sabiamente, entonces debemos nosotros cumplir con ese mandamiento también de vivir sabiamente con nuestra esposa. Y dice que la forma en que yo tendría que ser, entonces, ¿de qué forma es esa cabeza que habla el Señor? Cristo la cabeza del hombre, el hombre la cabeza de la mujer. ¿De qué forma debe entonces aplicar esa forma de ser la cabeza? Dice, vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer, como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia. Un coheredero de la gracia de la vida, ¿cómo lo puede tratar usted? Si un coheredero es un hermano en Cristo. Entonces, en nuestra iglesia de repente somos muy buenos para elogiar a un hermano, bendecirlo, y llegamos a nuestra casa y todo eso se acaba. ¿Por qué? Porque estoy con mi esposa, no estoy con los hermanos. Y el primer hermano que yo tengo a mi lado es mi esposa. Estoy hablando, bueno, del caso donde ambos son cristianos. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Por algo lo dice aquí Pedro, ¿cierto? De que nuestras oraciones no tengan estorbo, porque tienen estorbo. Tienen estorbo, es decir, yo puedo ponerme a orar al Señor, pero si realmente esa relación, hay algo ahí que está interrumpiéndose, entonces sí va a ser un estorbo para la oración que yo quiero llevar delante del Señor. Entonces la pregunta que yo hago es, ¿por qué el hombre debe respetar a su mujer? Mi hermano Luis Contreras parece que, no sé si estará ahí escuchándome eso. ¿Usted quisiera opinar respecto a eso?
Está muteado. Primeramente porque lo manda la palabra de Dios, pero tal como usted dice, el respeto se gana, el respeto tiene que ser mutuo. Porque cuando una persona respeta y la otra persona no respeta, entonces se forma un conflicto que es inevitable. Y eso bueno, yo tengo 57 años casado, hemos tenido problemas con mi esposa, sí, yo pienso que todos lo han tenido, pero ese es digamos, el punto de partida de que comienzan los problemas, porque una palabra lleva a otra palabra, pero nosotros, digamos, tenemos esa gran responsabilidad de que conocemos la palabra. Entonces, una palabra, como dice el proverbio, una palabra blanda aplaca la ira. Pero ¿quién es el que dice la palabra blanda? Bueno, en este caso nosotros tendríamos que decirla para evitar el conflicto. Pero el respeto, hermano, tal como usted dice, tiene que ser mutuo. Y no me diga que hay un matrimonio que no haya discutido, no haya tenido problemas, dificultades de palabras. Y bueno, dice que después al día siguiente o 2 días se acaba el problema y seguimos igual. Porque si he llegado, hermano, a los 57 años casado, ha sido con hartos problemas, pero gracias a Dios aquí estamos. Amén. Eso no. Amén, amén, mi hermano. A ver, y mi hermana Silvia Pérez, le pregunto, ¿quién cree usted que son los afectados en un problema? ¿En un problema o en un divorcio, por ejemplo? Bueno, los niños. ¿Cierto? Los niños son los primeros afectados, claro. Los primeros afectados. Incluso puede llevar a tal problema de que el posterior crecimiento de ese niño va a ser a lo mejor traumático. Muchas veces los niños viven con secuelas y hay niños que se han llegado a suicidar por situaciones de ese tipo. Los padres siempre deben tener el pensamiento de que si ellos formaron una familia, entonces deben protegerla al máximo y principalmente protegerla del enemigo, que es el diablo. ¿Qué cree mi hermano Enrique que piensa el diablo del matrimonio? Amén. Satanás no quiere el matrimonio. Primer lugar, porque, por ejemplo, si nos vamos a la palabra del Señor en el libro de Josué, cuando Josué le hablaba de que estas palabras repetirás a tus hijos, de generación en generación, es porque si se corta el mensaje del Evangelio en una generación, las siguientes generaciones no van a poder conocer del Señor, porque también los niños, quien esté dentro, o puedan ser los hijos, pueden decir, mis papás eran cristianos, pero decidieron separarse, y pueden echarle la culpa a Dios, y puede suceder que las siguientes generaciones que tenían que conocer del Señor no puedan llegar a conocer de Dios por esa ruptura o por esa separación. Y todavía más, pues por ejemplo, cuando Josué estaba con el pueblo y estaban ellos rodeados con estos pueblos paganos que estaban rodeando al pueblo hebreo, Josué fue bien valiente en decir, yo y mi casa serviremos al Señor, entendiendo que para él su primera casa era su familia más que el pueblo en sí, él diciendo que él se iba a preocupar por su familia para que su familia pudiera llegar al conocimiento del Evangelio y su familia pudiera estar en el Evangelio. Eso, hermano. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias. La verdad es que estoy viendo la hora, son las 8:30. Pastor, yo la verdad que creo que lo más prudente es quedar hasta aquí por respeto a los hermanos. Hermano Juanito. Sí, mi hermano Jorge. Mire, yo quería opinar con respecto a quiénes son los afectados en un divorcio. Generalmente nosotros tenemos la tendencia a decir que son los niños. Pobre hermano. Y eso sería. Ya. Mi hermano pastor. Para mí que la esposa le corta el internet a... Lo más probable. No sé, Enrique ya dejó de grabar, ¿sí?
Amén.